que se los recomiendo, de Juan Pablo Mancilla. Todos los sábados te llega un mail con distintos documentales y una oferta tremenda. Muy buen newsletter. ¿Te gustó? Me sirve, ¿Viste? me encantan los documentales. Después te lo paso. Gracias. Y el primer documental que recomiendan se llama Atahualpa Yupanqui, un transhumante. Y es un nuevo documental que sale del número 1 del folclore argentino, en mi humilde opinión, dirigido por Federico Randazzo Abad. Estuve viendo un adelanto. Me parece algo sensacional porque fueron al archivo y sirve para el futuro de nuestro país, para tener la historia viva de lo que fue Atahualpa Yupanqui. Federico, Florencio Randazzo, mira, es director de cine y está en comunicación con nosotros. Federico, buen día. Ramón Indart te saluda. Hola, buen día, Ramón, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Por favor, gracias por atendernos. ¿Sos algo del Randazzo político? Nada, solo compartimos el apellido, ni tampoco del Abad político. Tengo ok, claro, Federico Abad. por todos los apellidos, pero no, en principio, que yo sepa, no tenemos un vínculo familiar. Bien, dejémoslo ahí entonces. Bueno, ¿por qué elegiste ahondar en Atahualpa Yupanqui? Bueno, un poco la vida nos fue eligiendo como uno de los proyectos ahí a desarrollar, no fue un punto de partida, ya que todo se inició con una conversación un poco informal con Roberto Colla Chavero, el hijo de Atahualpa Yupanqui y de Nenet Fitzpatrick, autora también de muchas de las obras muy importantes de nuestro folclore, quien nos comentó que tenía en su poder todavía materiales, algunos cassettes de video, cintas de video, que nunca había digitalizado, que no sabía qué es lo que contenían. A 30 años de la muerte de Atahualpa, o poco más de 30 años, ese comentario despertó en nosotros muchísima inquietud, y fue ahí que nos pusimos muy lentamente a digitalizar materiales, y de ese modo se inició, casi sin saberlo, te diría, un proceso que 11 años después nos está llevando ahora a estrenar con mucha alegría esta película, este documental, que utilizamos parte de ese material y también otros archivos que usamos, que encontramos, que buscamos por muchos lugares del mundo, y a los que también le sumamos grabaciones, algunas entrevistas que se hicieron en Tucumán, en Córdoba, pero también en Japón, en Tokio, en París. Bueno, y ahí tratando de darle un perfil de lo complejo que ha sido la larga y prolífica vida de Atahualpa. ¿Y qué fue lo más llamativo que te encontraste metiéndote tanto en la vida de Yupanqui? Un poco descubrí que se trataba de una persona realmente universal, de una personalidad de la cultura mundial. O sea, muchas veces Atahualpa está asociado como a la tradición más argentina, a una pieza de museo, a una cultura rural del siglo pasado, como si fuera eso, un pedazo de historia. Y la verdad que al empezar a investigar y ver que la obra de Atahualpa está viva, está presente, no solo en Argentina, sino en el resto de América y también en todo el mundo, no solo en la gente del folclore, sino en los discos, no sé, de Trueno, por decirte, totalmente, músico de música urbana, o de Woz, o de Louta, o en los posteos de Patti Smith, la enorme referente del punk a nivel mundial. Entonces nos sorprendía que cuando muchas veces aquí se asociaba Atahualpa con lo viejo, con el pasado, con una cultura, ya te digo, más de un mundo rural, nos terminaba demostrando la realidad, que era una personalidad de la cultura vigente, de muchas generaciones y de muchas estéticas muy distintas. ¿Sabés que Federico, quien habla, Federico Randazzo, es director de cine? A propósito de este nuevo documental de Atahualpa, después quiero que me cuentes dónde se va a pasar, o dónde se está pasando el documental. Nunca entendí, y con tu documental un poco sí, el fanatismo que había en Japón, cuando él iba y tocaba la guitarra ahí. Sí, la verdad que es en principio sorprendente, en la película lo van a ver. Nosotros no solo que encontramos materiales de archivo muy interesantes de Atahualpa en Japón, como decirte, no sé, la entrevista que le hacen el último día de su primer viaje, en 1964, en un estudio de la cadena internacional de NHK, un periodista colombiano lo entrevista y es un material muy lindo porque está muy fresco el impacto que generó en Atahualpa. Sí. Ese primer viaje que él hizo a Japón fue el primero de muchos viajes, alrededor de 10. Escribió un libro también del Algarrobo el Cerezo sobre esas experiencias y conservó durante muchísimos años amistades que tuvimos la suerte de visitarlos, como en el caso de Shiro Hamada,
y él cuenta cosas, bastante sorprendentes para nosotros, y enterarnos, no sé, por ejemplo, que luego de ese primer viaje, un año después, en 1965, en la televisión japonesa había 2 o 3 imitadores de Atahualpa Yupanqui, personajes que se vestían, se caracterizaban como Atahualpa y hacían su número en la televisión masiva de aquel Japón de los años 60. Bien. Bueno, esa es una de las revelaciones que van a ver en la película, entre tantas otras. ¿Dónde se, que, como te decía recién, ¿dónde se pasa, nos da la Federico? pauta de un personaje realmente global. ¿Dónde se transmite el documental? El documental en este momento está en escena aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Cine Gomón. Hoy es la última función a las 16:10, pero a partir de mañana entramos en la 4ª semana de programación de estar aquí en cartel ininterrumpida en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar al mediodía, a las 12:30 horas, pero con la promesa de tener eso, más continuidad y mejores horarios en los próximos días. Y luego hay un montón de funciones, ya estuvimos en más de 7 provincias, en 20 ciudades. En los próximos días se estará proyectando esta semana en La Banda, en Santiago del Estero, en Tandil, Trenquelauquen, Caseros, El Palomar, en los distintos espacios incas de todo el país. Dale. También estamos promocionando una serie de funciones para la primera semana de noviembre en Córdoba, allí en el propio Cerro Colorado, donde está la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, y también en La Plata, donde vamos a estar viajando durante toda una semana para presentar la película del 7 al 10 de noviembre. Bien. Nos pueden seguir, te dejo una red social donde estamos Dale. subiendo toda la información. Es Atahualpa Yupanqui _documental. Bien. Ahí se pueden ir Instagram. enterando de las novedades, de las funciones y ir viendo algunos adelantos de la película. Perfecto, Federico, gracias y muy breve. Si tenés que elegir un tema para recomendar, no valen 10, tenés que ser uno, que te venga a la memoria ahora. Lo que pasa es que Atahualpa es muy personal. A mí me gusta Milonga del Solitario, Bueno. pero yo siento que hay una Atahualpa para cada persona. Así que, bueno, esa es mi sugerencia y el que a ustedes les guste va a estar bien. Me encanta. Gracias, Federico, por el tiempo. Gracias a ustedes, al contrario, y los esperamos ahí en el cine. Un abrazo grande. Era Federico Randazzo, director de cine. Ahí estamos escuchando un poquito de fondo.